onda, Linuxeros? Locos, ahora que estamos con el Tiny Desktop Linux, veo que hay mucha gente que tiene muchísimas dudas o que hacen preguntas muy frecuentes. Así que básicamente en este video voy a tratar de poner justamente las preguntas más frecuentes y tratar de responderlas en este video. Aunque hay muchas de las cosas que voy a decir que yo ya las mencioné y las expliqué en otros videos. También recuerden que tengo una serie de videos de TinyCore. Pero bueno, toca repetir muchas de esas cosas en este video para ver si lo cazan de alguna vez. Así que bueno, no importa, yo estoy acá para explicar, así que vamos arriba. Pero antes, una de las cosas que tengo que repetir es que TinyCore, que es la base de Tiny Desktop Linux, es una distribución muy diferente a cualquier otro tipo de distribución. Es una distribución muy minimalista, utiliza BusyBox Init y básicamente todo está cargado en la RAM. Entonces muchos me van a decir, ay, pero esto que cargue todo en la RAM no es bueno porque carga mucha RAM. No, no carga mucha RAM porque justamente TinyCore es súper chiquito. Entonces, por más que cargues todo el sistema, por ejemplo el Tiny Desktop Linux son más o menos 50 megas de RAM y tenés todo el sistema cargado en RAM. Lo que hace que todo el sistema ande súper rápido y básicamente abrís los programas y se abren instantáneamente por más que la computadora sea re vieja. Así que bueno, esto es fundamental que lo entiendan y además el Tiny Desktop Linux es una especie de reimaginación del Damn Small Linux que bueno, que murió, después apareció de vuelta hace muy poquitos días, pero en forma de Antix y la verdad que no tiene nada que ver con lo que era antes. Así que básicamente el Tiny Desktop Linux es una especie de reimaginación del Damn Small Linux clásico, pero en la actualidad. Acá también hay que tener en cuenta que el Damn Small Linux original pesaba apenas 50 megas, la ISO obviamente, por eso está ahí todo comprimido, pero igual es increíble, 50 megas y levantaba en 16 megas de RAM. Eso hacerlo hoy en día es imposible y yo lo máximo que conseguí fue unos, creo que fueron 65 megas de ISO y levanta más o menos en 50 megas, por ahí. Si abrís un free-h, por ejemplo, te va a aparecer un 48, 49 dependiendo, pero me gusta más redondearlo a 50 y listo. Básicamente esto hay que tenerlo muy claro. Así que bueno, ahora vamos con el patrocinador del canal. ¿Estás necesitando de un web hosting o de un servidor? Entonces Hostinger sin duda es la mejor opción. Y si quieres hacer una página web profesional pero no tenés ni idea de HTML, PHP ni nada de eso, no importa, porque con Hostinger tenés el creador de sitios web de Hostinger que es súper intuitivo y no necesitas ningún tipo de conocimiento previo sobre páginas web. Acá simplemente hay un montón de plantillas, elegís la que más te guste y simplemente vas editando. ¿Cómo editas? Bueno, cambias el texto apenas con clic, cambias algunas imágenes, movés algunas cositas de acá para allá y listo, y ahí tenés tu página web profesional en pocos minutos. Además, si entras con el link que está en la descripción, que es hostinger.com/locosporlinux, podés usar el cupón de descuento Locos por Linux y así ahorrarte un 10% extra con este descuentazo. Así que vamos Hostinger y seguimos con el video. Bueno, muchas gracias Hostinger y ahora vamos con la primera pregunta. ¿Existe versión de 64 bits? No, no existe versión de 64 bits porque, como bien dije al principio, esto es una especie de reimaginación de Damn Small Linux y Damn Small Linux siempre fue únicamente para 32 bits. Incluso el nuevo Damn Small Linux Alpha 2024, que ya le hicimos video en el canal, también es solamente de 32 bits y la idea de Tiny Desktop Linux es seguir esa misma línea. ¿Lo puedo usar en un Raspberry o en una tablet? No, no podés porque, bueno, Raspberry es otra arquitectura, son procesadores ARM y las tablets la mayoría diría que también. No sé si hay algún tablet que utilice algún procesador Intel Atom o algo así, capaz que hay, pero no sé, no lo probé y no creo que sea recomendable, además que esa tablet seguramente sea de 64 bits. ¿Para qué tipo de máquina está orientada esta distribución? Bueno, siguiendo la línea del Damn Small Linux clásico de toda la vida, para máquinas super, ultra, mega, hiper viejas, ya que la idea es hacer una especie de Damn Small Linux actual. Básicamente es eso. Entonces, ¿cuáles son estas máquinas? Bueno,
máquinas super ultra mega hiper power viejas, como por ejemplo un Pentium 2, un Pentium 3, por ahí. Y bueno, y en esas máquinas sí las podés llegar a resucitar, y acá tengo que aclarar algún concepto por lo menos básico de qué es resucitar una máquina. Porque hay gente que piensa que, agarro un Pentium 3, lo voy a resucitar, entonces, voy a ver YouTube, voy a ver Netflix, voy a jugar así juegos resarpados, voy a streamear, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no, básicamente, en una Pentium 2 o en un Pentium 3, cuando apenas las compraste en la época, no podías hacer eso porque la máquina no estaba preparada para eso. Básicamente, en esa época seguramente usabas Windows 98 o el 95 quizás, o de repente el 2000, y la verdad que no hacías eso. Vos lo que hacías era de repente escuchar música, que generalmente eran CD, capaz que te conectabas a internet, pero si te conectabas, seguramente usabas hasta el Internet Explorer, y las páginas eran muy estáticas, muy simples, no tiene nada que ver como ahora. No existía YouTube, no mirabas videos de manera vía streaming. Además, no existía tampoco el HD, sino que básicamente las películas, la mayoría eran 360 o peor, y el super mega hiper HD era el 480, y muchas de esas máquinas no podían correr ese tipo de video, ya que precisabas una muy buena máquina para correr contenido multimedia de manera fluida. Lo que sí podías hacer siempre era, obviamente, reproducir música. Con eso sí, no hay problema. De repente usabas el Office de Microsoft, buscabas alguna cosa en la Encarta, y bueno, básicamente todo eso lo puedes hacer en Tiny Desktop Linux, ya que la idea es un sistema súper actualizado, o bueno, lo de súper ya vamos a entrar ahí en detalle, pero bueno, sí es un sistema actualizado, es un sistema seguro con el que podés navegar tranquilo, cosa que si usabas Windows 95 o 98 hoy en día en una de esas máquinas y te conectás a internet, básicamente, listo, te morís en el intento muy probablemente. Así que básicamente, resumiendo, vas a poder hacer exactamente lo mismo que hacías antes, pero en un sistema moderno, y vas a estar seguro, no precisas antivirus ni nada de eso, y vas a estar tranquilo. Obviamente puedes instalar LibreOffice o cosas así que metele que son pasteles. ¿Para qué tipo de usuarios está enfocada esta distribución? Bueno, yo diría que para todo el tipo de usuario Linuxero que ya tiene algún tipo de conocimiento y ya lleva el cacharreador Linuxero interior que todos tenemos, así que para ese tipo de usuario creo que esta distribución viene espectacular, y además creo que es una de las distribuciones más ligeritas que hay en la actualidad. ¿Cómo es que funciona TinyCore y Tiny Desktop Linux? Bueno, esta distribución, como ya comenté, carga todo en RAM, pero a la vez es una distribución muy chiquita, entonces todo lo que carga en RAM es muy poquito, y todo lo que está elegido en Tiny Desktop Linux como paquete o extensión que ya viene por defecto fue todo elegido a dedo, todo muy seleccionado minuciosamente, y todo tiene un porqué. Por si no sabías, TinyCore y también Tiny Desktop Linux utilizan en general FLTK. ¿Qué es FLTK? No voy a entrar en detalles, pero para resumirlo y que lo entiendas, ¿conoces a GTK? ¿Conoces a Qt? Bueno, es básicamente algo parecido, lo mismo, pero es otro. No es ni GTK ni Qt, es FLTK. FLTK en general ya no se usa más, pero TinyCore decidió usarlo, y la verdad que utiliza muchísimos programas con FLTK. Así que en Tiny Desktop Linux quise aprovechar este recurso que la distribución base ya la usa, y por ejemplo en lo que sería la tiendita de software utiliza eso, también hay un programita para montar, también utiliza eso, el panel de control también utiliza FLTK, y básicamente está todo así. Por eso utiliza también Dilo, que es un navegador super ultra mega chiquito que está en FLTK. Así que está todo elegido a dedo. Y acá yo quiero decir que, entendiendo esto, TinyCore y Tiny Desktop Linux no son distribuciones pensadas para cargarle cosas a lo loco, porque cada vez que vos instalas cosas, básicamente eso se va a ir a la RAM, ya desde el inicio. Entonces hay que tener ojo, porque seguramente vos lo vas a instalar en una máquina que ya es muy limitada de recursos, incluyendo limitación de RAM. Entonces, si vos le cargas cosas a lo loco, bueno, todo eso se va a ir a RAM, y la verdad que no está tan bueno, me parece. Lo que sí podés hacer es que cuando vos instalás algunas cosas, generalmente lo vas a mandar en OnBoot, y básicamente es eso, que se carga en el buteo. Pero también hay otra opción que se llama On Demand,
que básicamente es que bueno, ese programa sí se instala, pero solamente va a ser llamado cuando vos lo llames, básicamente. Así que esto lo que hace es que, bueno, no se te cargue de una en la RAM, pero va a demorar mucho más en arrancar cada vez que vos lo llames, porque obviamente no está cargado en RAM. A mí si me preguntan, yo creo que es mucho mejor cargarlo todo en el buteo, en el arranque y listo. Pero hay que tener cuidado con qué cosas instalas y cuáles no. Teniendo en cuenta que las extensiones de TinyCore son muy minimalistas y la verdad ocupan muy poquito, así que hay extensiones que ocupan 1 mega o unos pocos kilobytes, así que creo que vale mucho más la pena cargarlo en el onboot y listo. Creo que ahorrarte 1 mega más, 1 mega menos, no va a hacer mucha diferencia. ¿Para qué sirve esta distribución? Bueno, en esta distribución, como ya comenté, para resucitar máquinas, obviamente la puedes usar en modo escritorio y hacer algunas cositas. Puedes instalar, por ejemplo, lo que es LibreOffice o AbiWorld, Genumeric y cosas así, por ejemplo. También puedes virtualizar, si obviamente el hardware te da. Tenés QEMU en el repositorio, también tenemos a Wine, así que puedes instalar Wine. De repente no está todo en su última versión, pero creo que está bastante bien dentro de todo. Yo la verdad que no me puedo quejar de lo que ofrece TinyCore. También lo puedes, bueno, si la máquina te da, para reproducir algún videíto de manera local. Obviamente, bueno, en YouTube también podrías entrar, pero ahí depende mucho del hardware. Puedes estar programando un poco, puedes aprender un poco de la distro, cómo es que funciona, puedes armar extensiones, por ejemplo. Y hablando de armar extensiones y de escuchar música, yo por ejemplo armé una de NS Spot, que es una manera de escuchar música de Spotify desde la terminal, lo cual ocupa muy poquito, así que es genial me parece, y creo que es la única manera, por lo menos que yo conozco, de escuchar Spotify en 32 bits, así que bueno, ahí está. Pero acá ya te voy a pasar otro pique, y es que Aterm, que es el emulador de terminal que utiliza TinyCore y Tiny Desktop Linux por defecto, la verdad que con esta terminal se ve medio raro el NS Spot, así que yo probé con Sakura, que es otra terminal que yo mismo empaqueté también, y acá sí la verdad que se ve espectacular. Sobre las extensiones que estoy armando, eso ya voy a hablar más adelante. También podrías utilizarlo para armarte algún servidorcito con una máquina super ultra mega hiper re vieja, como por ejemplo un servidor web. En el repositorio vamos a encontrar por ejemplo Apache, que está bastante actualizado, y también vas a encontrar a Nginx, también bastante actualizado. Creo que seguramente vas a encontrar algún otro servidor web por ahí en el repositorio, pero creo que con estos dos en TinyCore ya es más que suficiente como para levantar un servidorcito web. Obviamente puedes hacer servidores de otras cosas, pero la verdad que esto me parece genial. También podés jugar un poco en TinyCore, por ejemplo en el repositorio no hay emuladores, así que básicamente, pensando en emuladores retro, armé una extensión sobre Gens, que es un emulador de Sega Genesis o Sega Mega Drive, que ya es bastante viejito, pero bueno, dije, viejito, TinyCore, bueno, vamos a armar acá una extensión, hacer una mini compilación ahí nomás y listo. Y acá quedó, la verdad que está funcionando muy bien, las pruebas que yo hice no me dio ningún tipo de error, así que excelente. De repente más adelante compilo algún otro emulador como de Nintendo 8 bits o Super Nintendo, de repente el ZSNES, quizás, no sé, hay que ver. En fin, y creo que el resto lo dejo a tu imaginación básicamente con esta distribución, puedes hacer un montón de cosas, pero el tema es que tenés que saber algo de Linux, si no, esta distro evidentemente no es para vos. Navegadores que recomiendo. Bueno, esto no es una pregunta muy frecuente que me hacen, pero sí veo que hay gente que obviamente dice que en el repositorio de TinyCore hay muchas cosas desactualizadas, como por ejemplo los navegadores. Entonces, ¿cuál navegador yo recomiendo? Bueno, por las dudas ya hice un video explicando cómo crear extensiones en TinyCore y en ese video, por ejemplo, armé una extensión de Midori. Por ejemplo, por si lo querés, bueno, ahí está. En ese video dejo el link para que lo descarguen por si lo quieren utilizar. Pero bueno, ¿cuál es el que yo te recomiendo? Yo te recomiendo Dilo, que es el que ya viene. Dilo, la verdad que es un navegador ultra chiquito en FLTK. Es verdad, sí, que ya está bastante viejo, pero es un navegador con el cual tenés una pequeña interfaz gráfica y ahí podés, bueno, navegar, vas a ver imágenes, podés descargar archivos desde ese navegador. Y no mucho más, básicamente es eso. O sea, yo creo que en una máquina ultra mega hiper vieja, con eso ya está más que suficiente.
Si no, en el repositorio de TinyCore tenés un script para descargar la última versión de Firefox, que la verdad funciona perfectamente. Y bueno, si precisas un navegador completo y bien actualizado, te recomiendo el Firefox, que ya está en el repositorio y básicamente sabes que te funciona. Y bueno, ese script te resuelve todas las dependencias y te sale Firefox andando. Eso sí, obviamente Firefox, al compararlo con toda la distribución o con el Dilo, es súper, mega, hiper, recontra, mil pesado. Incluso Firefox es más pesado que toda la ISO de Tiny Desktop Linux o que toda la ISO de TinyCore también. Y probablemente si tu máquina es súper, mega, hiper, recontra, re mil vieja, Firefox se va a arrastrar. Así que por eso yo el que recomiendo es Dilo. ¿Bluetooth y Wi-Fi funcionan? Bueno, funcionan, pero no tiene nada ya preinstalado como para que funcione. Ya que recuerden que TinyCore, igual que el original Damn Small Linux, utilizan microkernel. Ese microkernel, bueno, a ver, un microkernel no tiene nada. Es un kernel todo pelado con la configuración mínima, que para quien es compilador sabrá que hay una configuración que se llama tinyconfig y con eso haces el microkernel. Fue así como yo logré meter en Floppy Locos todo un sistema completo con kernel 6 en un disquete de 1,44 megas. Esto está genial, hace que el kernel quede súper ligerito, pero tiene una contra. Básicamente acá vos no tenés prácticamente ningún módulo, no tenés prácticamente nada. Entonces, al ser un microkernel, los módulos se instalan aparte. Por ejemplo, en Tiny Desktop Linux yo ya metí unos módulos de alza para que tengas sonido en esa distribución. Cosa que en el TinyCore original no hay, eso lo tenés que instalar vos aparte. Entonces, por ejemplo, ¿querés Wi-Fi? Bueno, tenés que instalar unos módulos de Wi-Fi que ya están ahí en el repositorio, pero eso lo tenés que instalar manualmente. ¿Por qué en Tiny Desktop Linux no lo puse? Porque en Tiny Damn Small Linux no venía, no existía y no había manera de utilizar Wi-Fi en máquinas ultra, super, mega, re viejas con Tiny Damn Small Linux. Y básicamente si vos tenés una máquina super, mega, hiper, recontra vieja, así digo Pentium 2, Pentium 3 más o menos, o Pentium MMX de repente si me voy muy al extremo, y esas máquinas, si de suerte nomás lo conectabas a internet, seguramente era por cable telefónico, que hoy en día obviamente ya no se usa más, o por cable de red, ¿no? Ethernet, RJ45 o como le quieras decir. Con eso sí, no tenés problema, lo enchufás y listo, y te anda. Así que esa es la idea de esta distribución. Obviamente si vos le empezás a meter más módulos al kernel y todo eso además se carga en la RAM, obviamente la RAM va a empezar a aumentar su tamaño, vamos a decir. Entonces, resumiendo, cada cosa que vos le quieras meter es un módulo aparte porque no está incluido en el kernel, justamente por ser un microkernel. Y por si te quedó la duda, bueno, hay módulos de todo un poco ahí en el repositorio de TinyCore. Así que si querés Bluetooth, bueno, no lo probé, pero en teoría debería funcionar si le instalás el módulo correcto. Y bueno muchachos, creo que no hay mucho más para decir, básicamente es esto, es una distribución chiquita, creo que vale la pena probarla si sos un cacharreador linuxero como yo. Así que bueno, aprovecha que es gratis, así que llama a un amigo y bajalo ahí 2x1. Y bueno, metele que son pasteles. Ahora, si vos tenés una máquina tipo Intel Atom con 1 GB de RAM, yo te diría, loco, usá Locos o algún otro tipo de distribución. Porque TinyCore no es orientada para ese tipo de máquina. ¿Te va a funcionar? Sí, pero creo que para tu hardware con 1 GB de RAM y un procesador de 2 núcleos, de repente, hay distros mejores. Esto, como dije, es para máquinas super, ultra, mega, hiper viejas. ¿Quién usa eso? Bueno, la verdad que no sé, pero ¿por qué lo hice entonces? Porque tuve ganas, porque me gusta hacer estas cosas, nada más, porque me gusta, nada más, no hay un motivo en sí. Y ahora sobre las extensiones que estoy haciendo, que ya comenté. Bueno, ayer nomás me puse un ratito ahí de tarde a toquetear el sistema y empecé a revisar el repositorio y dije, falta esto, falta el otro, no puede ser que no haya ningún emulador. Y a mí la verdad que me encanta Sega. Así que bueno, ahí compilé un emuladorcito, después el NS Spot y esto y lo otro. Y la verdad que en una tarde nomás me armé como 4 o 5 paquetes. Ya saben que también ya había armado el de Midori y el de Nano 7.2, ya que en el repositorio de TinyCore está el 5, creo que es el 5.4, no recuerdo bien.
Así que bueno, así bobeando nomás, arme ahí unas extensiones y bueno, es probable que dentro de poco arme alguna especie de mini repositorio de mis paquetes y bueno, y los comparta. Ahí seguramente voy a hacer un video mostrando cómo es que funciona, cuáles son, de dónde se bajan, cómo se instala esto y lo otro. Así que bueno, paciencia y bueno, y si veo que la distribución tiene realmente un poquito... No, un poco de impacto en el mundo linuxero, de repente me pongo más las pilas y lo llevamos a otro nivel y hago cosas así, más zarpadas. Y si no, bueno, morirá medio que así, lo iré más o menos actualizando nada más por puro hobby, pero de repente no le daré bola. Así que bueno, básicamente eso depende de ustedes, muchachos. Así que bueno, yo ahora lo dejo por acá, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!